¿El Jikook se acabó? ¿Por qué Jimin subió fotos con todos los miembros menos con Jungkook? Bueno, primero veamos todas las fotos que subió Jimin. Claramente, se ve cómo disfruta con los demás integrantes, compartiendo momentos llenos de risas, cariño y compañerismo. Sin embargo, muchos comenzaron a notar una ausencia significativa. 2 miembros no aparecen en esas imágenes. Uno de ellos es Jin, quien actualmente se encuentra de gira, cumpliendo con actividades relacionadas a su regreso tras el servicio militar. La ausencia de Jin es comprensible, ya que sus compromisos lo mantienen alejado temporalmente del grupo. El otro integrante ausente es Jungkook, lo cual despertó diversas especulaciones entre los fans. Según la información que ha circulado, Jungkook supuestamente ya había regresado a Corea, por lo que algunos se preguntan por qué no apareció en las reuniones recientes con los demás. Sin embargo, lo más probable es que Jungkook haya viajado nuevamente. Una cuenta especializada en seguimientos de vuelos compartió que alguien viajó solo, lo que llevó a muchos a pensar que podría haber sido Jungkook. Esta posibilidad explicaría su ausencia en las fotos publicadas por Jimin. Recordemos también que Jungkook tiene un proyecto en Japón, y es posible que haya tenido que trasladarse para cumplir con responsabilidades relacionadas a dicho proyecto. Esto explicaría por qué todos los chicos salieron juntos y Jungkook no estuvo presente. Su ausencia parece deberse a razones profesionales más que personales, y no hay indicios concretos de una ruptura o distanciamiento entre él y Jimin. A veces, las agendas individuales interfieren con los momentos grupales, y eso no significa que las relaciones entre ellos se hayan visto afectadas. Ahora hablemos del aniversario de Are You Sure? Como muchos sabemos, hoy se cumple un año desde el lanzamiento de este proyecto tan especial. Un año desde que vimos por primera vez a Jimin y Jungkook compartir un espacio que nos permitió verlos tal como son. Sinceros, cercanos, espontáneos. Fue una convivencia auténtica y significativa, en la que ambos se mostraron profundamente agradecidos por la experiencia. Cada momento, desde los más simples hasta los más emotivos, fue una ventana a una relación que se ha construido con el tiempo, con cariño y complicidad. Esperamos seguir disfrutando de su compañía durante muchas más temporadas, tal como Jungkook expresó con esa mezcla de ternura y decisión. Estoy pensando al menos hasta la temporada 12, y cuando Jimin, con esa sonrisa que lo caracteriza, preguntó si incluso después del servicio militar, Jungkook simplemente respondió que sí, que hasta que cumplan 50 años. Y es que cuando las conexiones son reales, el tiempo no es una barrera, sino un camino que se sigue recorriendo juntos.
Verlos tan felices en AS fue también una forma de hacernos felices a nosotros. Nos regalaron recuerdos únicos, llenos de amor sutil, risas naturales, bromas privadas, pequeñas discusiones que solo fortalecen la cercanía, cantos compartidos, conversaciones profundas bajo cielos tranquilos y silencios que no eran incómodos, sino cómodos, como todo lo que es verdadero. No se trataba de un show con guiones rígidos, sino de la vida misma vivida con confianza y calidez. Su manera de jugar, de hacer roles espontáneos, de crear juegos tontos en medio de lugares tranquilos, todo eso no es parte de un guión, es simplemente quienes son cuando están juntos. Incluso los detalles más mínimos, una mirada, una risa, un comentario suave, bastaban para hacerlos sonreír. Porque de alguna manera, Jimin y Jungkook parecen encontrarse a sí mismos en el otro. Son ese tipo de personas que cuando están juntos, todo lo cotidiano se vuelve especial. Son, sin exagerar, el hogar del otro. Ese refugio donde uno puede ser completamente el mismo sin miedo al juicio ni al ruido exterior. Es evidente que hace tiempo dejaron de preocuparse por el hate. Desde el primer anuncio del programa, incluso antes de que saliera cualquier episodio, hubo muchas críticas, dudas, voces que no entendían o no querían ver lo que había detrás. Pero ellos, lejos de detenerse, decidieron continuar. Hicieron una segunda temporada, y eso, justamente eso, es lo que más incomoda a algunos. Que la decisión de seguir adelante, de hacer este viaje juntos, haya sido una elección tan consciente, tan voluntaria, tan propia de ellos. Fue el Jikook el que quiso hacerlo. Fue su proyecto, su tiempo, su elección. La forma en que aman Are You Sure? Tanto como nosotros, o incluso más, dice mucho. Porque no se trata solo de un programa de viaje. Es una cápsula del tiempo, un lugar donde su historia conjunta se queda guardada, sin pretensiones, sin adornos innecesarios. Solo ellos dos, siendo reales. Y esa naturalidad, esa forma suave y honesta de compartir, es lo que sigue llenando nuestros corazones.